Entonces, vamos a hacer el problema 2 y después el 3, ¿vale? Entonces, el problema 2 dice, considera un bloque de masa M que descansa sobre un resorte de constante elástica K y largo natural L sub 0. En el instante t igual 0, se deposita cuidadosamente una moneda de masa M sobre el bloque sin que el bloque se mueva. Luego, el bloque se suelta y se deja que el sistema bloque-moneda evolucione libremente. Despreciando la presencia de roce, nos piden varias cosas. Entonces, parte A, calcular la altura a la que se encontraba el bloque con respecto al suelo antes que se colocara la moneda. Entonces, básicamente, como esto en un principio estaba así, como el bloque grande, nos piden esta altura, ¿ya? O bien, bueno, con el centro de masa. Eh, entonces, parte A, entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero podemos hacer un TCL, ¿ya? Entonces tenemos la fuerza del resorte hacia arriba y la fuerza mg hacia abajo, ¿ya? Y una distancia h1 que no conocemos. Entonces, ¿cuánto va a ser la fuerza de roce en ese momento? Va a ser x, ¿cierto? Porque es el desplazamiento, es como el delta x, ¿vale? Menos el largo, o sea, perdón, largo natural menos el h1, digamos. ¿Por qué? Porque si el largo natural es L sub 0, que es conocido, y esto se achicó un poco, ¿cierto? Esto se achicó un poco, digamos, x. ¿Cuánto es h1? H1 va a ser L sub 0 menos x, ¿cierto? Por lo tanto, sí, por lo tanto, x va a ser L sub 0 menos h1, ¿ya? Entonces, conociendo el delta x, que sería este de aquí, tenemos que k por delta x, L0 menos h1, menos mg es igual a 0. Entonces, despejamos h1, que es la distancia que nos interesa. Y digamos que h1 es L sub 0 menos mg partido k. Ya, esa es la parte A, que se hace con estática, en el fondo, ¿ya? Parte B, nos piden calcular la nueva altura de equilibrio del sistema bloque-moneda. Es decir, cuando ya le pongo la moneda, ¿cuánto va a ser esta distancia? Entonces, vamos a la misma lógica, ¿ya? Igual que antes. Pero ahora tenemos dos cuerpos, por lo tanto, tenemos que el mg de la moneda y el mg de la caja. La misma fuerza de roce hacia arriba y establecemos nuestra altura h2 desconocida. Entonces, igual que antes, tenemos la suma de las masas, perdón, la suma de los pesos, igualado a k por x. ¿Cuánto es x? L sub 0 menos h2. Igual que el dibujo que hice acá arriba, es lo mismo. Despejamos h2 y nos queda que esa distancia ahora es L sub 0 menos la suma de las masas por g, o la suma de los pesos mejor, dividido en k. ¿Ya? Eh, Eso por ahora. Esa es hasta la parte B. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna. Ya, ok. Ya después. Parte C, nos piden escribir la ecuación de movimiento que satisface el desplazamiento del sistema bloque-moneda respecto a la altura del equilibrio. ¿Ya? En el fondo esa es la ecuación de la oscilación, ya la que habíamos visto antes. El entre cuadrado teta igual teta al punto. Considere que la moneda no se despega del bloque. ¿Ya? Ok. Entonces, si te fijáis, tenemos un sistema que se está moviendo en dirección Y. ¿Ya? Por lo tanto, si antes usamos X dos puntos y A, ahora vamos a usar Y dos puntos y, ¿ya? Más que nada como para entenderlo bien. Bueno, tenemos nuestro desplazamiento, ¿cierto? Que hacer X más H2. ¿Por qué? Porque H2, cuando moneda más bloque, H2 es esto, y como pusimos la moneda y esto empieza a oscilar, uy, esto es hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, más X, menos X, más X, menos X, y así, ¿vale? Entonces ese es como nuestro desplazamiento. Y nuestra aceleración va a ser la doble derivada de eso. X más H2 derivada una vez, derivada segunda vez,
derivados secundarios, perdón, ¿ya? Y eso es x2 puntos, ¿cierto? Porque la constante en la derivada se va, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos la masa de la moneda, ¿ya? Entonces vamos a hacer su sumatoria de fuerza en I, entonces menos mg más fr, ¿cierto? Fr, mg, igual ma, eso es el movimiento. Y para el caso de la masa, de la caja, menos mg más fr igual m grande A, lo mismo, ¿cierto? Pero lo único que cambia son las masas. Sabemos que fr va a ser kl sub 0 menos i, ¿cierto? L sub 0 menos i va a ser, perdón, va a ser x, es mi x, mi delta x, ¿ya? Entonces, ahora, usando las dos masas juntas, como la lógica junta, tenemos los dos pesos, la fuerza de roce global y el movimiento global, ¿ya? Eh, Juntamos los pesos, dejamos perdón, no, el resorte como está y las masas como están, ¿ya? Y haciendo un poco de memoria, tenemos que llegar a algo que sea como i dos puntos más teta, o sea, frecuencia cuadrado i igual cero. O bien i dos puntos igual menos delta cuadrado i, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? De alguna forma tenemos que esto de aquí, dejar el i solito, ¿ya? Entonces, em, tenemos toda la expresión. Acá lo único que hice fue sacar el k, o sea, multiplicar, perdón, dividir por k. Eh, sí, dividir por k a ambos lados, en el fondo multiplicar por k partido k, ¿ya? Y me queda esta expresión de aquí. Y si te fijáis, nos queda que esto en el circulito es lo que hemos encontrado aquí arriba, pero con una diferencia que es menos i, ¿ya? En el fondo. H2 menos i es lo que está en este circulito de aquí, ¿ya? Entonces reemplazamos. Me queda H2 menos i menos i, ¿ya? Entonces todo este corchete de aquí lo vamos a expresar como el menos x del el resorte, ¿ya? Entonces ahora llevando, en el fondo, cuando usamos i dos puntos, fue como entre comillas un cambio variable, ¿ya? Entonces ahora hay que volver a lo de antes. Entonces, sabíamos que el i dos puntos era el x dos puntos. Por eso queda acá. Ya, eso es fácil de encontrar. Pero el x más h2 lo tenemos como escondido acá. ¿Ya? Por eso acá, en el fondo, esto de aquí es lo mismo que x igual a h2 menos i. Y eso es lo que está acá. Eso es lo que está presente aquí. Por lo tanto, o sea, esto es h. Eso es h. Y le sumo el menos i. Entonces, al final, todo esto. Uy. eh, entonces, todo esto va a ser x. O menos x. Menos x, ¿verdad? ¿Ya? Menos x. Sí, menos x. Entonces, el k que tengo afuera, vuelvo a tener una ecuación del estilo x dos puntos igual menos algo por x. Entonces, ¿cómo se llama esto? Lo expreso en la forma que me interesa. Entonces, llegué a la ecuación de la oscilación, que era lo que me estaban pidiendo en la parte C. Ya no sé si tenía alguna duda hasta ese punto. No, Ya, bacán. ¿Seguro? seguro. Ya. En la parte D nos piden determinar la frecuencia. Bueno, nos piden determinar la solución de la ecuación anterior, considerando que la moneda no se despegó. Y en particular, calcula explícitamente la frecuencia, la amplitud y la fase de oscilación. ¿Ya? Entonces, la frecuencia sale inmediatamente, ¿cierto? Porque conociendo esta ecuación, podemos saber que todo lo que no es x ni x dos puntos, y ni tampoco negativo, es la frecuencia al cuadrado. Entonces, todo lo que no es menos, no es x y no es x dos puntos, por lo tanto, eso de ahí, en raíz va a ser mi frecuencia.
Ya, por lo tanto, frecuencia de K dividido en M más M mayor. Entonces, frecuencia, ok. Amplitud, ¿cómo la sacamos? Acuérdate que tenemos que encontrar primero que nada la ecuación general para poder encontrar la amplitud, que sería la X max. Entonces, establecemos nuestra ecuación, que esta ecuación de aquí es lo mismo que habíamos dicho antes de A seno de frecuencia T más B coseno de frecuencia T. ¿Ya? Em, entonces, por enunciado sabemos que en I de cero es igual a H1, que fue lo que encontramos arriba, en la primera parte. Y que en X0 es H1 menos H2, ¿cierto? Porque el punto de equilibrio del sistema completo con la moneda es H1 menos H2, ¿ya? Y también sabemos que parte del reposo, por lo tanto, el X0 en el tiempo cero va a ser cero, ¿ya? Esas son como nuestras condiciones iniciales. Entonces hay que empezar a reemplazar. Entonces, primero que nada, para en el X de t, tenemos X de t igual cero. ¿Qué va a ser? Va a ser A, esto de arriba, seno, de, ¿cuánto es t? Cero, más phi. Por lo tanto, A seno de phi es igual a mg partido en k. ¿Ya? Esa es la primera parte. Después, x0, perdón, x punto de cero, es decir, la velocidad, es cero. Y acá de nuevo reemplazado. A em, frecuencia por coseno de cero más phi, igual cero. Por lo tanto, coseno de phi tiene que ser cero. Por lo tanto, phi tiene que ser pi medios. Y conociendo phi, puedo determinar entonces que de acá arriba, que tenía el a seno de phi igual mg partido en k. Si phi pi medios, me da que a es mg partido en k. Porque coseno de pi medios es uno. Perdón, seno de pi medios. ¿Ya? O sea, no es uno, es- sí, pues sí, uno. Seno de 90, sí, sí, sí. ¿Ya? Hasta el momento, ¿todo bien? Igual tengo una duda. Dime. Es el, el uso de la fórmula con lo del X, o sea, X prima igual a omega coseno. Esa fórmula y la que le gusta al profe usar, ¿se pueden intercambiar y se llega a lo mismo o Sí, es lo se aplican mismo. para situaciones distintas? No, no, es lo mismo. Es lo mismo, pero Ya, yo quise hacer un ejercicio con cada una porque a uno le puede convenir una, a otras personas le hace más fácil otra. Pero es ya, exactamente lo mismo. pero entonces usando la otra debería llegar a lo mismo. Sí, y de hecho, usando la que estamos usando en el ejercicio de ahora, ese A que encontramos es lo mismo que el X max. Ya, Cuando usáis esta ecuación, con la que tiene el phi, lo que ujú, acompaña al coseno o al seno es el X max, es decir, la amplitud. Antes, ya, eso está separada entre A y B. ¿Ya? Ojo, no te confundáis que con esta A, que es una constante, con el A que uno podría poner acá, que es la amplitud. ¿Ya? ya. Entonces, buena pregunta de todo esto, pues, muchas gracias, hecho. Entonces, este A de acá es la amplitud. ¿Ya? Por ende, ahí, o sea, finalmente, para poder encontrar la ecuación que nos pedían, es decir, la fase de oscilación, y la amplitud, salieron los dos de al tiro. Salió el tiro. Amplitud por seno de frecuencia, la raíz de cada m más m, por t, más la fase de oscilación que es pi medio. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, sí, Bueno, y después el periodo, bueno, el periodo, acuérdate que es 2pi partido en la frecuencia, por lo tanto esa sale también directo. ¿Ya? Y bueno, nos pedían graficar, y lo importante del gráfico no tiene que ser exacto, pero sí determinar el punto de donde parte y la amplitud, que bueno, acá coincide que parte desde el punto máximo. ¿Ya?
y con que hagáis este gráfico está bien. ¿Ya? ¿Se entiende? Más o menos. ¿Qué es lo que no entendí? Como para explicar. A ver, es la última parte de el periodo. ¿Cómo? ¿El periodo? Ah, ya. ¿No entendiste el Sí, periodo? sí, cómo se llega del resultado a lo del periodo. Ah, ya, porque fíjate que más arriba encontramos la frecuencia de oscilación, ¿cierto? Aquí. Sí, ¿Ya? Con la frecuencia de oscilación, yo sé que el periodo es 2pi dividido en la frecuencia de oscilación. Entonces, en mi periodo va a ser 2pi dividido en la raíz de km más m, que fue lo que encontré antes. Y eso lo pongo acá. ¿Ya? Pero como está dividido, por eso acá están dados vueltas. Y ese ya, va a ser mi periodo. ya, gracias. ¿Sí? No sé si te acordás en colegio cuando uno veía ondas y veía que T era uno partido en F. Sí, sí, no había Ya, cachado esto que lo de es lo abajo mismo, era la pero frecuencia. ¿cómo? No había cachado que lo de abajo era la frecuencia. Ah, dale, dale. Bueno, pero claro, la frecuencia se explica como ¿ya? Ya, gracias. Bueno, y la parte E también la quería dejar propuesta porque son como partes como un poco más desafiantes del ejercicio, que la idea es como que si la pueden hacer, están bien y si no, eh, para que la repasen o me hagan dudas, ¿cachai? Pero también para que lo veáis como en la casa, ¿ya? Eso. Bueno, y ejercicio 3 es de péndulo y de pequeña oscilación, que también el profe me dijo que lo alcanzó a pasar, así que es importante. Nos dicen, considera el péndulo ideal de la figura 1, masa puntual M, unida al pivote por una barra ideal de largo L, masa expresión, el cual está unido a la pared vertical mediante un resorte de largo natural X sub 0 y elasticidad K. La configuración es tal que cuando el péndulo está vertical, el resorte está horizontal. ¿Ya? Entonces 90 grados. Y en su largo natural, eso también es importante. El sistema está en equilibrio. ¿Ya? Entonces, después nos piden calcular la ecuación de movimiento que satisface pequeños desplazamientos al equilibrio, o sea, para el ángulo que forma la barra con el vertical, y note que para pequeños desplazamientos puede asumir que el resorte permanece horizontal. Entonces, básicamente que si la cuestión está acá, el resorte en verdad no va a estar así, sino que son tan pequeñas las oscilaciones que exageradamente está así, pero el resorte sigue estando recto. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Eso es como lo de asumir Sí, pequeñas oscilaciones. Ya que básicamente si el resorte está súper así, perdón, el palo, el resorte no va a estar así, sino va a seguir estando derecho. ¿Ya? Entonces, eh, entonces vamos a hacer ¿cómo se llama esto? Un DCL. ¿Ya? Entonces tenemos el péndulo, tenemos su peso, la fuerza del resorte, Kx, tenemos las reacciones del pivote, que son irrelevantes, pero las ponemos igual, y en azul están algunas distancias. ¿Ya? Entonces, momento de inercia, ¿cuánto va a ser? Esto es una masa puntual, por lo tanto va a ser la masa por el largo al cuadrado. ¿Ya? Eso de de la primera ayuntía. Entonces, inercia ml cuadrado. Y vamos a calcular el torque. ¿Por qué? No sé si te acordáis del ejercicio uno de esta ayuntía que te dije que era importante la ecuación del torque porque esta ecuación de acá siempre va a salir del torque. O sea, vamos a necesitar el torque. ¿Ya? Entonces la hacemos. ¿Qué fuerza nos generan torque? El peso, ¿cierto? Y el K. Entonces, eh, 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 bueno, acuérdate que es importante que espera un segundo. Ya. Eh, acuérdate que para los torques son importantes que las fuerzas estén en 90 grados. Entonces, eh, el peso, considerando el ángulo de acá, va a estar acá, ¿cierto?
y es mg seno de teta. Y a su vez, el ángulo K, y lo voy a poner en este color de acá, va a ser K delta CB, por mucho. Sí, se ve. K delta X coseno de teta. ¿Ya? Esa es el resorte. Ya, pues. Entonces ahora sí. Partiendo con el peso, es negativo, ¿cierto? Por el tema del horario, perdón, del signo del torque. Entonces, menos la fuerza mg seno de teta por la distancia, L. ¿Ya? Y acá, el, y acá tengo menos K delta X, que es la fuerza, por coseno de teta, por L. ¿Por qué? Porque, bueno, mi delta X es L seno de teta. ¿Ya? Eh, mg seno de teta, aquí me faltó un L. Y aquí también me faltó un L. ¿Ya? Entonces ahí tengo mis dos ecuaciones perdón, mis dos fuerzas que generan torque. Y esto lo igualo acuérdate que siempre va igualado a I sub 0 por alfa. ¿Ya? En este caso, como esto está girando, o sea, es así, acá sí, efectivamente el alfa es el teta 2 puntos. No como en el ejercicio uno que, acuérdate que no era un círculo, sino era lineal, ¿te acordáis? Por eso te dije que en ese caso el alfa no, sino que era el A. Ahí. Sino que era el A era el teta 2 puntos. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ya, vale. Ya, pues. Entonces, tengo mi torque total. ¿Ya? Pero acuérdate que nos dicen que las oscilaciones son tan pequeñas que podemos asumir pequeños desplazamientos. ¿Qué nos dice que los pequeños desplazamientos? Que seno de teta se aproxima a teta y que coseno de teta se aproxima a 1. ¿Ya? Esto es porque, si lo pensáis, seno de un ángulo tan cercano a cero va a ser el ángulo. Onda, un seno de, no sé, 0,0001 va a ser 0,001. Y coseno de 0,00001 va a ser 89,99999. Perdón, va a ser el 0,9999999. Entonces uno dice que uno, ¿ya? Esas son como las pequeñas oscilaciones, como las aproximaciones, ¿ya? Entonces, usando esas aproximaciones, me va a quedar que menos mg, seno de teta, tengo un seno de teta aquí, por lo tanto, teta, sí, teta. Bajo el L, y después menos K por L seno de teta. Tengo un seno de teta, entonces K, L teta. Y después por coseno de teta, que es un uno y otro L, por lo tanto esto me queda al cuadrado. Igual a ml cuadrado, este ml cuadrado es la inercia de acá, y el teta 2. Si te fijáis, tengo un teta, acá tengo otro teta, y teta cuadrado. Y todo el resto es mi extra. ¿Te acordás que te decía que teta 2 puntos más frecuencia al cuadrado por teta igual cero? Entonces, eh, todo el resto va a ser esto. Entonces, eh, ¿cómo se llama esto? Aproximo por teta, perdón, factorizo por teta, y junto todo lo que no es teta. Entonces me queda teta 2 puntos a un lado, lo dejo solo, dividido por ml cuadrado. Entonces me queda menos mg más k por l, que son los de acá arriba, dividido en ml, que fue lo que pasé y dividido. Y bueno, y obviamente se me simplifica un l. Y todo esto por teta. Y bueno, y ojalá que enfocarse en que te quede un negativo afuera, ¿ya? Para poder hacer el tema de respetar la ecuación del teta 2 puntos igual menos omega cuadrado teta, ¿ya? Eh, entonces, llegamos a la ecuación que nos pedían en la parte 1, la ecuación de movimiento.
Hasta el momento, ¿te perdiste o alguna duda o algo así? Ah, me perdí un poco. ¿Podéis repetir lo último? ¿Qué cosa exactamente? Eh, lo más reciente, como en la última relación para sacar el resultado. ¿Cuál relación está acá? Y, o sea, no, esa no es la fórmula arriba del resultado. No. Ah, está acá. Sí, Ya, por ahí me perdí. a esta llegamos desde acá. Ya, a ver, déjame ver si lo puedo bajar un poco. Ah, ya, eso es usando la... mm, Déjame ordenar aquí un poquito para poder explicar. A ver, entonces el delta X pasa a ser L seno de teta, lo cual pasa a ser solo el ángulo. Ya, ya, ahí caché, ahí. Sí, es que tengo que copiar igual esto. Mm. Entonces, esto queda L, chucha, L seno de teta. Entonces, este seno de teta pasa a ser teta, por lo tanto, queda teta acá. Después, este seno de teta también queda teta y este coseno de teta queda 1. Por eso acá queda el L cuadrado y el teta. ¿Se entiende? Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya, bueno. Y ahí, acá sí, de esta ecuación de aquí, puedo ya sí pasar a mi ecuación de movimiento. ¿Ya? Esto lo suelo un poquito. Ahí. ¿Ya? Bueno, y parte B. Nos piden calcular el periodo con que oscilará el sistema tras una pequeña perturbación. Entonces, ¿cómo sacó el periodo? ¿Te acordáis? Eh, ¿Te era acuerdas? 2pi partido la frecuencia, ¿verdad? Muy bien, 2pi partido en la frecuencia. Entonces, ¿qué necesito sacar para poder sacar el periodo? El omega. El omega. ¿Ya? Entonces, el omega, ¿te acordáis cómo sale? Sale directamente, si tú ya encontraste esta ecuación, sale al tiro. Es la raíz de todo lo que está entre el menos y el teta. ¿Ya? Entonces me queda raíz de mg más kl dividido en ml. Y después para el periodo pongo simplemente el omega dividiendo en el periodo, en la ecuación. Entonces, mi periodo va a ser 2pi por la raíz de la vuelta. ml dividido en mg más kl. Y eso sería. ¿Ya? En mi opinión, esta parte de la materia, como cuando son pequeñas oscilaciones, es un poco más simple, porque no tenéis que meter las ecuaciones generales ni nada de eso. ¿Ya? No sé si te queda alguna duda de esta última parte. No, de eso no. ¿Ya? ¿Y alguna duda como general? No, tampoco. Bueno, eso es la identidad, puta. Sorry si fue tan corta, pero como esperaba que vinieran algunos más del curso. Por lo que caché, había algunos que estaban estudiando para una prueba de cálculo.